¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Antonella y hoy les quería comentar un poco acerca de lo que es la definición de cirugía. Otra de las cosas que quería contar son los tipos de cirugía que existen, luego lo que es la cirugía bariátrica y cuál es la relación que tiene con la obesidad, y al final voy a hablar un poco de lo que es la mala praxis y vamos a nombrar algunos casos de mala praxis. Bien, entonces vamos a definir a la medicina, perdón, a la cirugía como una de las ramas de la medicina que se va a encargar de lo que es el tratamiento de enfermedades, accidentes y lesiones de cualquier índole, y que se van a realizar mediante técnicas específicas manuales operatorias que van a implicar de la invasión física de un organismo. Se dice que la cirugía es una de las primeras ciencias médicas que el hombre practicó de manera espontánea, sin darse cuenta obviamente, al extraer cuerpos extraños de las heridas que se eran producidas cuando salían a cazar o habían guerras. De esto se tiene idea ya que se han descubierto restos fósiles hace cientos de años que son de la era neolítica, que consta de la sociedad de los egipcios y de los mayas, los cuales los cráneos de las personas que se han encontrado han sido trepanados, o sea que han sido intervenidos quirúrgicamente. En lo que ha sido la sociedad de los egipcios se ha notado un gran crecimiento acerca de las intervenciones quirúrgicas, ya que en sus papiros contaban con diferentes tipos de intervenciones. También en lo que es la India se encontró aproximadamente 120 instrumentos quirúrgicos que eran utilizados en sus intervenciones. Si nos adelantamos un poco, nos vamos a encontrar en la cirugía en el siglo XIX, que ahí se encontraba con cuatro principales obstáculos, que era la hemorragia, la infección, el shock y el dolor. Bien, ya para mitad de ese siglo se habían encontrado algunas de las soluciones eh, para estos obstáculos. Bien, por ejemplo, utilizaban pinzas hemostáticas para detener hemorragias. Para el tema de las infecciones se utilizaban pulverizantes de ácido fénico para poder mantener lo que era el campo operatorio limpio, y luego también utilizaban protóxido de nitrógeno como anestésico. Gracias a la tecnología, el ámbito quirúrgico, el ámbito de cirugía ha avanzado muchísimo en cuanto a lo que es el desarrollo y mejora de todo el equipamiento y material utilizado dentro de una cirugía. Hoy en día podemos ver que hay cirugías desde láser, cirugías con robots y también cirugías que no son invasivas, dejando así el mínimo de cicatrices en los pacientes. Ahora vamos a pasar a lo que son los tipos de cirugía. Por ejemplo, la primera clasificación que vamos a encontrar son si son abiertas o cerradas. Las abiertas son aquellas que se utilizan un bisturí para crear una herida quirúrgica y luego se abre. Y la otra clasificación, las otras vendrían a ser las cerradas, que se realizan a través de la introducción de un tubo. Otra de la clasificación va a ser, se va a ver por el tiempo, si es urgente, si es relativo o es programado. Aquellos que son urgentes son de emergencia vital. Las que son relativas también van a ser más o menos de emergencia, pero se pueden planificar un poco mejor con anterioridad. Y luego las que son programadas son aquellas que tienen un turno quirúrgico a lo largo del tiempo. Luego nos encontramos que tenemos otro tipo de tiempo que va a ser el tiempo de estancia del paciente. Vean, tenemos la primera clasificación, que va a ser una cirugía ambulatoria, que consta de una pequeña cirugía que luego de la intervención el paciente vuelve a su casa. Luego tenemos cirugías mayor ambulatorias, que van a tardar un poquito más de horas descansando para luego volver a su hogar. Tenemos las que son de corta estancia, quizás 24 o 48 horas, y luego las que son, luego los pacientes que son hospitalizados. Esto sucede, por ejemplo, cuando se dan en cirugías grandes o cuando tienen tumores.
Otra clasificación que encontramos acerca de la cirugía se va a dar por el tipo de complejidad, ya sea una cirugía de menor complejidad o una de mayor complejidad. Las cirugías menores se van a distinguir ya que son cirugías un poco más superficiales a las mayores, las cuales van a utilizar una técnica quirúrgica más fácil. Las que son mayores sí se van a realizar grandes intervenciones y se van a entrar a cavidades, por ejemplo, el tórax, el abdomen y el cuello. Bien, ahora les voy a hablar un poco de lo que es la obesidad, que la obesidad se va a definir como un tipo de enfermedad o una patología que se caracteriza por la acumulación de grasa en los tejidos y por la hipertrofia, que es el crecimiento exagerado en las células adiposas. El sistema básico de la obesidad va a ser el de aumentar de peso de manera continua y desproporcionada. Bien, normalmente esto se ve acompañado con incapacidad de respirar, o sea, respirar mal, fatiga, dolores musculares y en el peor de los casos se deja de tener movimiento. Esta enfermedad tiene posibles tratamientos, pero lo más importante es saber cuál es el causal de que se generó esta enfermedad y por qué se sigue desarrollando. Los hábitos de nuestra vida van a jugar un papel muy importante en lo que es el tratamiento de la enfermedad, ya que tenemos que ver qué es lo que comemos, el ejercicio que hacemos y además también es una pelea día a día con nuestra mente. Parte de los tratamientos que conocemos hoy en día para la obesidad vamos a encontrar la cirugía bariátrica, bien, que esta cirugía lo que va a hacer que nos ayude a bajar de peso drásticamente y de manera rápida, pero siempre y cuando se lleve un cuidado de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay que hacer un poco de ejercicio, tener buena dieta antes y después de la intervención. Gracias a esta cirugía se ha alcanzado a reducir la mortalidad en los pacientes que son muy obesos, ya que mejoraron su calidad de vida. Por ejemplo, pueden respirar mucho mejor, se reduce el riesgo de las ACVs, la enfermedad del hígado graso. em, Otra de las cosas también es, ¿cómo es que se dice? La diabetes tipo 2. La cirugía bariátrica va a tener distintos tipos. Por ejemplo, la derivación biliopancreática con cruce duodenal, la manga gástrica y si no, el bypass gástrico. Estas diferentes intervenciones tienen como objetivo disminuir el tamaño normal del estómago y generar menos cantidades que se puedan ingerir, en realidad menos cantidades de alimentos, generar menos apetito y por lo tal se va a generar pérdida de peso. Y finalizando el video toca hablar de lo que es la mala praxis, que se va a definir como un tipo de negligencia, una imprudencia que se va a generar a través de, o sea, que lo va a generar un profesional, en este caso va a ser un médico, cirujano, etcétera, hacia el paciente. Normalmente se habitúa a firmar un consentimiento antes de ser intervenido quirúrgicamente, sabiendo cuáles son los riesgos o complicaciones que puede conllevar una cirugía. Pero también está la parte profesional del médico, de los profesionales en salud, que van a, o sea, cada intervención o que cada cirugía que se realice tiene posibles complicaciones. Pero si una persona es imprudente o es negligente, se puede terminar hasta perdiendo la vida del paciente. Un mal diagnóstico, una errónea medicación puede conllevar a que el paciente tenga daños colaterales y varias consecuencias. Bien, eh, hoy en día se conocen muchísimos casos de mala praxis. Por ejemplo, el año pasado una chica ingresó al hospital por una cirugía común de una hernia de disco y terminó muriendo. El esposo contó que después de la primera intervención quirúrgica tuvieron que hacerle una reintervención ya que tenía una hemorragia que no sabían de dónde era en realidad. Em, Le habían dicho los mismos médicos que habían cortado sin querer una arteria del disco, pero que la autopsia iba a revelar que había sido
perforado un vaso. Si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar que hay distintos tipos de mala praxis que se han generado a lo largo de estos años, desde una alergia hasta que la anestesia haya sido muchísimo más, o sea, que la anestesia haya sido mayor a la que necesitaba el paciente, una técnica mal realizada, un vaso perforado y demás. Normalmente estas intervenciones quirúrgicas, estas heridas quirúrgicas, suelen tener infecciones, por lo cual los médicos recetan antibióticos, pero no siempre son efectivos o también pasa que tienen otras complicaciones que al corto plazo no se notan, pero sí a largo plazo luego salen a la luz. Y bueno, ya finalizando mi video, quería comentar un poco cómo fue el proceso mientras hacía este trabajo. Realmente me pareció interesante porque pude conocer cuáles fueron los orígenes, desde las primeras civilizaciones, quiénes fueron los primeros en implementar la cirugía, cuáles fueron los métodos que utilizaban. Después también pude ver un poquito más acerca de los tipos de cirugía, em, también conocer lo que era la cirugía bariátrica, que en realidad no sabía cómo se dividía o cuáles eran los tipos de intervenciones que se generaban. Por ejemplo, lo que es el bypass gástrico, la sonda gástrica, que no son lo mismo. eh, y también otra de las cosas que me generó un poquito más de curiosidad han sido lo que son las malas praxis. Así que me puse a buscar muchísimas noticias y hay miles y miles que han sucedido hace poquitos años. Eh, Sin ir más lejos, el año pasado, por ejemplo, la clínica de Berazategui, creo que era bastante peculiar el lugar ese. Em, y bueno, y ahí nos damos cuenta de que los médicos, como todos nosotros, son seres humanos y pueden cometer errores. Y hay algunos tipos de errores que son causados por negligencia y hay algunos eh, que no son a propósito, por así decirlo. Así que bueno, pero creo que esta parte del trabajo no fue difícil. La parte del trabajo más difícil es grabarse. Yo creo que esta es el momento en el que uno pierde la vergüenza y le juega un poco en contra la memoria visual o hay que estudiar un poco más para poder grabarse. Y no es tan fácil y bueno, como ven este video está un poco recortado, eh, pero lo hago para que quede un poco bien y no quede tanto espacio en lo que digo, no se generen tantos errores. Pero bueno, creo que eso ha sido todo del trabajo, así que bueno, muchas gracias.